Comiendo de la basura, y pasando frío fui rescatado, cuando menos lo esperaba. Solía en mi cabeza crear una imagen de quien era mi madre, la inventé para no sentirme tan solo, tan vacío. Lo único que tengo desde niño con claridad es el frío. Ese frío que se metía en los huesos y que parecía vivir conmigo desde siempre. Crecí en un orfanato. Un lugar que se suponía que era para proteger niños, pero en realidad era como una cárcel disfrazada de hogar. Las paredes eran viejas, los pasillos olían a humedad, y las camas eran duras. Había días en los que comíamos bien, y otros en los que el hambre se volvía parte de la rutina. Pero lo peor no era la comida. Lo peor era el trato. Los adultos allí no nos veían como niños. Nos veían como problemas. Como estorbos. Como si hubiéramos nacido para ser castigados. Yo aprendí a callarme. Aprendí a no mirar a los ojos. Aprendí a aguantar. Porque en ese lugar, si llorabas, se burlaban. Si gritabas, te golpeaban. Si pedías ayuda, te castigaban. Recuerdo especialmente a la directora. Frente a las visitas sonreía, hablaba suave y actuaba como si fuera un ángel. Pero cuando se cerraban las puertas, su rostro cambiaba. Su voz se volvía dura, y sus palabras eran como cuchillos. A veces me castigaban por cosas que ni siquiera entendía. Una vez, solo por dejar caer un vaso, me agarraron del brazo y me llevaron a un cuarto oscuro. Un cuarto pequeño, sin ventanas, con olor a moho y a encierro. Cerraron la puerta y me dejaron allí. No sé cuánto tiempo pasó. Horas, tal vez un día entero. Yo solo me quedé sentado con las rodillas abrazadas, temblando, escuchando mis propios sollozos y pensando que tal vez nadie se acordaría de mí nunca. Esa noche, en la oscuridad, tomé una decisión. Yo no iba a morir ahí. Tenía 11 años cuando empecé a planear mi escape. No se lo conté a nadie. En ese lugar no podías confiar ni en los niños, porque el miedo hacía que algunos delataran a otros solo para salvarse. Esperé el momento perfecto. Una noche de lluvia fuerte, cuando el sonido del agua golpeando el techo tapaba los ruidos y los adultos estaban distraídos. Me levanté despacio de la cama. No tenía casi nada. Solo una camiseta vieja, un pantalón corto y una bolsita pequeña con un pedazo de pan duro que había escondido durante días. Mi corazón latía tan fuerte que sentía que me iba a delatar. Caminé por el pasillo como si fuera una sombra. Descalzo, sintiendo el piso helado bajo mis pies. Cada puerta parecía observarme. Cada paso era un riesgo. Cuando llegué al patio trasero vi la reja. Era alta, oxidada, pero en la parte baja tenía un hueco, un espacio roto que nadie había arreglado porque nadie pensó que un niño tendría el valor de huir. Me tiré al suelo y me arrastré. Sentí el metal rasgarme el brazo. Me dolió, pero no me importó. Seguí avanzando hasta que por fin mi cuerpo pasó al otro lado. Y entonces... salí. No sentí felicidad al principio. Sentí miedo. El mundo afuera era oscuro, enorme y desconocido. La lluvia caía fuerte, el barro se metía entre mis pies, y el viento me golpeaba la cara. Pero aún así, respiré profundo. Caminé sin rumbo, sin saber a dónde ir. Tenía hambre, tenía frío, y me temblaban las manos. Pero dentro de mí había una voz que nunca había escuchado tan clara. Si sobreviviste allá adentro, también vas a sobrevivir aquí afuera. Y esa noche, mientras caminaba solo bajo la lluvia, entendí algo que me marcó para siempre. El dolor no me destruyó. Me hizo fuerte. Y aunque yo todavía no lo sabía, ese escape iba a cambiar mi vida para siempre. La primera noche afuera no dormí. Caminé hasta que mis piernas dejaron de responder. Me escondía cada vez que veía luces o escuchaba voces, porque en mi cabeza cualquier adulto era un peligro. En el orfanato aprendí eso, los grandes no siempre protegen, a veces destruyen. Cuando amaneció, yo estaba empapado, temblando y con los labios morados. Tenía tanta hambre que el estómago me dolía como si me estuvieran apretando por dentro. Fue entonces cuando la encontré. Una casa abandonada. No era bonita, ni segura, ni cómoda. Tenía las ventanas rotas, el techo medio caído y olía a humedad, polvo y animales. Pero para mí, era un castillo.
Porque por primera vez, ese lugar era mío. Entré con cuidado, con miedo de que hubiera alguien. Pero solo encontré silencio. Había basura en el suelo y una habitación con un rincón donde el viento no entraba tanto. Ahí me acurruqué, usando mi propia camiseta como almohada. Y dormí. Dormí como nunca había dormido en el orfanato. No porque estuviera cómodo, sino porque nadie iba a venir a levantarme a golpes. Los días siguientes fueron peores. La ropa se me fue ensuciando más y más. El barro se pegaba a mi piel, el sudor se mezclaba con la lluvia, y el olor se me quedó encima como si fuera parte de mí. No tenía jabón. No tenía toalla. No tenía nada. A veces encontraba una llave de agua en algún parque y me lavaba rápido, pero casi siempre me echaban. ¡Fuera! ¡Váyase de aquí! Y yo obedecía. Porque sabía que si discutía, podía terminar peor. La comida, esa sí era una guerra diaria. Aprendí rápido a buscar en los basureros. Al principio me daba asco. Me daban ganas de vomitar. Pero cuando el hambre te aprieta, el orgullo desaparece. El cuerpo no negocia. Abría bolsas rotas, metía las manos entre restos de comida, papeles mojados, botellas, cáscaras, cosas podridas, y buscaba algo que todavía se pudiera comer. Pan duro. Una manzana golpeada. Arroz frío en un recipiente. A veces comida mordida. A veces nada. Había días en los que solo tomaba agua y me acostaba a dormir para engañar el hambre. Pero yo no solo buscaba comida. Buscaba papel. Porque yo sabía leer. En el orfanato, aunque todo era horrible, había una cosa que me salvó, los libros. Me enseñaron a leer como si fuera una obligación, pero para mí se volvió un refugio. Leer era como escapar sin moverme. Era como respirar cuando todo lo demás asfixiaba. Así que empecé a buscar en la basura cualquier cosa que tuviera letras. Periódicos viejos. Revistas rotas. Libros mojados. Hojas sueltas. Cartas que alguien botaba. Publicidad. Cualquier cosa. Yo las secaba al sol, las acomodaba en mi rincón de la casa abandonada y me ponía a leer, como si esas palabras fueran comida para el alma. Y lo eran. A veces leía en voz baja. A veces repetía las frases como si fueran canciones. Había palabras que no entendía, pero las guardaba en mi cabeza para no olvidarlas. Mientras otros niños buscaban juguetes, yo buscaba historias. Y así pasaban los días. Yo, un niño de 11 años, viviendo como un fantasma. La gente me miraba con asco. Algunos se tapaban la nariz cuando pasaban cerca. Otros me gritaban cosas. ¡Cochino! ¡Vago! ¡Lárgate de aquí! Una vez una señora me vio sacando un pedazo de pan de la basura y me lanzó agua desde su balcón, como si yo fuera una rata. Y lo peor es que yo no dije nada. Solo bajé la cabeza. Porque cuando has sido humillado tantas veces, empiezas a creer que tal vez sí eres basura. Mi piel se llenó de manchas. Mis uñas estaban negras. Mi cabello se volvió una maraña. Olía mal. Yo lo sabía. Pero no podía hacer nada. Y aunque el mundo me veía como un niño sucio, yo seguía leyendo. Porque mientras leía, dejaba de ser el niño abandonado. Mientras leía, yo era alguien más. Alguien importante. Alguien que todavía podía soñar. Y fue en uno de esos días. Yo estaba sentado en el suelo, con la espalda pegada a la pared de la casa abandonada, leyendo un libro viejo que había encontrado en la basura. No tenía portada, algunas páginas estaban manchadas y olía a humedad, pero para mí era un tesoro. Mis labios se movían despacio mientras leía, porque a veces me gustaba escuchar las palabras, como si fueran reales, como si fueran una voz hablándome en medio de tanto silencio. Fue entonces cuando sentí una sombra frente a mí. Levanté la mirada de golpe, preparado para correr. Pero no era un hombre gritón, ni alguien con cara de desprecio. Era una mujer. Tenía el cabello recogido, llevaba una bolsa y un abrigo sencillo. Sus ojos eran tranquilos, pero al mismo tiempo, parecía preocupada. Me miró primero a mí, y luego al libro.
Yo apreté el libro contra mi pecho como si me lo fueran a quitar. Ella no se rió. No hizo un gesto de asco. No se tapó la nariz. Solo se agachó un poco para quedar a mi altura y dijo con una voz suave. ¿Estás leyendo? Yo no respondí. Me quedé quieto, como un animal herido esperando el golpe. Ella señaló el libro. ¿Cómo se llama? Yo dudé. Miré el suelo. Mi garganta se apretó. No sé, no tiene tapa. Ella sonrió apenas, como si eso le pareciera triste. ¿Y tú cómo te llamas? Me quedé callado. No porque no supiera mi nombre, sino porque nadie lo decía con respeto. En el orfanato, mi nombre era un número. En la calle, yo era el sucio, ladrón, mugroso. Pero esa mujer lo preguntó como si de verdad importara. Samuel, dije por fin, casi en un susurro. Sus ojos se abrieron un poco, como si ese nombre le hubiera dolido. Samuel, qué bonito nombre. Yo fruncí el ceño, confundido. Nadie nunca había dicho eso. Ella respiró profundo y preguntó con cuidado. ¿Dónde están tus padres? Esa pregunta me golpeó por dentro. No respondí. Solo apreté los dientes. Ella lo entendió sin que yo dijera nada. ¿Tienes hambre? Mi estómago respondió antes que yo. Sonó fuerte, como un rugido. Me dio vergüenza. Sentí que me ardía la cara. Ella no se burló. Solo metió la mano en su bolsa y sacó un pan envuelto. Toma, por favor. Lo miré como si fuera una trampa. Ella lo acercó despacio. No te voy a hacer daño, Samuel. Soy profesora de literatura. Trabajo en un colegio cerca de aquí. No sé por qué, pero algo en su voz me hizo creerle. Tomé el pan con manos temblorosas y lo devoré sin respirar. Me atraganté. Tosí. Sentí vergüenza otra vez. Ella me dio una botella de agua. Despacio, nadie te lo va a quitar. Esas palabras. Nadie te lo va a quitar. Me hicieron sentir algo raro en el pecho, como si algo se rompiera. Ella me miró de arriba abajo. Mis pies descalzos. Mi ropa sucia. Mi piel marcada. Mi olor. Y vi en su cara algo que yo conocía bien, tristeza, pero una tristeza distinta, no de asco, sino de dolor. Samuel, ¿dónde estás durmiendo? Yo dudé. Pero al final señalé la casa abandonada detrás de mí. Ella se llevó una mano a la boca. Dios mío. Se quedó callada unos segundos, como pensando rápido. Luego me miró con firmeza, como si hubiera tomado una decisión. Ven conmigo. Mi cuerpo se tensó. No, no puedo. Si puedes, me dijo. No tienes que vivir así. Yo retrocedí. Me van a buscar, me van a llevar. Ella negó con la cabeza. Nadie va a tocarte. Te lo prometo. No sé por qué, pero por primera vez en mi vida, alguien dijo, te lo prometo, y yo sentí que esa promesa pesaba de verdad. Caminé con ella. A distancia al principio. Como desconfiando. Como listo para huir. Pero ella nunca intentó agarrarme. Solo caminaba despacio, como si me estuviera dando el control. Cuando llegamos a su casa, yo no quería entrar. La puerta estaba limpia. El jardín tenía flores. Había luz cálida en las ventanas. Ese lugar no era para mí. Yo era basura, ¿qué hacía yo ahí? Ella abrió la puerta y dijo. Pasa, Samuel. Y yo entré como si estuviera pisando otro mundo. Lo primero que sentí fue calor. Calor de verdad. Me mareé. La profesora me llevó al baño y dejó una toalla y ropa limpia. Te puedes bañar tranquilo. Yo voy a estar en la cocina preparando algo. Me quedé mirando el agua caer de la ducha. No sabía qué hacer. Me quité la ropa despacio, como si me doliera dejarla, aunque estaba sucia y rota. Me metí bajo el agua y sentí el jabón en mi piel. El agua se llevaba la mugre, el olor, el barro. Pero también parecía llevarse algo más. Como si me estuviera quitando años de tristeza.
Me senté en el piso del baño y lloré en silencio, con la cabeza entre las manos. Lloré como un niño pequeño. Porque en ese momento entendí que yo no estaba acostumbrado a ser tratado como humano. Cuando salí, ella me dio un plato de comida caliente. Había arroz, carne, sopa y pan. La mesa estaba servida como si yo fuera un invitado importante. Me senté frente al plato. Y me quedé quieto. No podía mover la cuchara. No porque no quisiera, sino porque mi garganta se cerró. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Miré esa comida como si fuera un milagro. Como si fuera mentira. Como si en cualquier momento alguien fuera a gritarme: «¡No toques eso!». Mi pecho empezó a temblar. Las lágrimas cayeron al plato. Y me cubrí la cara con las manos porque no quería que me viera llorar. Pero ella se acercó despacio y me puso una mano en el hombro. «¿Está bien, Samuel? ¿Está bien?». Yo intenté hablar, pero no pude. Solo lloraba. Lloraba porque no podía creer que algo así me estuviera pasando. Lloraba porque mi cuerpo estaba comiendo, pero mi corazón todavía seguía en la calle. Y entonces, con la voz rota, lo único que pude decir fue: «¿Por qué? ¿Por qué me ayuda?». Ella me miró a los ojos. Y con una calma que nunca voy a olvidar, respondió: «Porque nadie debería pasar por lo que tú has pasado. Y porque tú mereces una oportunidad». En ese instante, por primera vez desde que escapé, sentí algo que no conocía. Seguridad. Y esa noche, cuando ella me mostró una cama limpia con cobijas suaves, yo me acosté sin saber qué hacer. La cama era tan cómoda que me daba miedo. Pensé que tal vez era un sueño. Pero antes de apagar la luz, la profesora me dijo: «Buenas noches, Samuel». Y cerró la puerta con suavidad. Yo me quedé mirando el techo, con el corazón golpeando fuerte. Y lloré otra vez. Pero esta vez no era de miedo. Era de alivio. Yo no dormí bien esa primera noche. La cama era demasiado cómoda, las cobijas demasiado suaves, y el silencio era extraño. No había gritos. No había pasos violentos en los pasillos. No había castigos. Y eso me asustaba más que la calle. Me quedé mirando el techo, esperando que en cualquier momento ella abriera la puerta y dijera: «Ya estuvo. Lárgate». Porque así era mi vida. Todo lo bueno siempre duraba poco. Pero no pasó. Al día siguiente me desperté y por un momento olvidé dónde estaba. Luego vi la habitación limpia, la ropa doblada en una silla, el olor a jabón en mis manos, y sentí un nudo en el pecho. Me levanté despacio, como si tuviera miedo de romper algo. Cuando salí, ella estaba en la cocina. Había pan caliente. Había chocolate. Había huevos. Yo me quedé parado en la puerta sin saber si podía acercarme. Ella volteó y me sonrió. «Buenos días, Samuel». Y lo dijo tan normal, como si yo siempre hubiera estado ahí. Yo me senté en la mesa con cuidado, como si no mereciera tocar nada. Comí lento, mirando a todos lados, esperando que alguien me regañara por comer demasiado. Pero nadie me regañó. Ella solo me miraba de vez en cuando, como si estuviera feliz de verme comer. Los 2 primeros días fueron así. Yo caminaba por su casa como un invitado que no quería molestar. Hablaba poco. Casi no miraba a los ojos. Me bañaba rápido y volvía a mi cuarto. Y por dentro solo pensaba una cosa: en cualquier momento me va a echar. Pero la profesora no cambió. No gritó. No se cansó. No me miró con desprecio. Y 2 días después, en la mañana, me dijo algo que me dejó quieto: «Samuel, hoy vamos a salir». Yo sentí miedo. «¿A dónde?». Ella se puso el abrigo y tomó su bolso. «A comprarte algunas cosas». Yo la miré sin entender. «¿Para qué?». Ella me observó con paciencia, como si yo no fuera tonto, solo herido. «Porque vas a empezar de nuevo». Esas palabras me golpearon. ¿Empezar de nuevo? Yo no sabía cómo se hacía eso. Salimos a la calle y yo caminaba pegado a ella, con la cabeza baja,
como si cualquiera pudiera reconocerme y devolverme al infierno del que había escapado. Entramos primero a una tienda. Había estanterías enormes llenas de cuadernos bonitos, lapiceros de colores, agendas, libros nuevos que olían a tinta y papel limpio. Todo brillaba, todo se veía caro. Yo me quedé quieto. Parecía un museo. Ella tomó un carrito y empezó a escoger cosas. Cuadernos. Lapiceros. Lápices. Borradores. Reglas. Marcadores. Después eligió libros. Libros de verdad. Nuevos. Sin páginas rotas. Sin manchas. Yo los tocaba con cuidado, como si se fueran a deshacer. Luego me compró un escritorio pequeño para mi cuarto, y una lámpara. Cuando lo vi, sentí que me ardían los ojos. ¿Un escritorio para mí? Yo nunca tuve nada propio. Después fuimos a una tienda de ropa. Ella escogió pantalones, camisetas, un abrigo, medias. Luego zapatos. Zapatos nuevos. Yo los miré como si fueran imposibles. Me los probé y sentí el pie cómodo, protegido, como si por fin el suelo dejara de ser un enemigo. Y entonces ella dijo: ahora el corte de cabello. Yo me toqué la cabeza. Mi cabello estaba largo, enredado, opaco, maltratado por el tiempo, por la lluvia, por la mugre, por la calle. Era el cabello de alguien que no importaba. Cuando entramos a la barbería, los hombres me miraron raro. Yo sentí vergüenza. Sentí ganas de salir corriendo. Pero ella habló con tranquilidad, con firmeza. Como si yo fuera su hijo. Como si yo fuera alguien importante. Me sentaron en la silla. Cuando la máquina empezó a pasar por mi cabeza y el cabello caía al suelo, yo me quedé mirando mi reflejo. No reconocí al niño que estaba ahí. El rostro seguía siendo el mío, pero había algo distinto. Algo más limpio. Más vivo. Cuando terminaron, ella me miró y sonrió. Ahora sí pareces un estudiante. Yo no supe qué decir. Me miré otra vez. Por primera vez en mucho tiempo, no me vi como un niño perdido. Me vi como alguien que podía pertenecer a algún lugar. Luego caminamos unas cuadras más. Y fue entonces cuando ella se detuvo frente a una reja grande y elegante. Había jardines bien cuidados, paredes blancas, ventanas enormes. Se escuchaban risas de estudiantes, carros finos en la entrada, y profesores caminando con carpetas. Yo me quedé congelado. ¿Qué es esto?, pregunté. Ella me miró con naturalidad. Es el colegio. Sentí que el corazón me golpeó el pecho. ¿El colegio? Ella asintió. Sí. El colegio donde yo doy clases. Yo di un paso atrás, nervioso. No, no puedo estar aquí. Esto es para ricos. Todo se veía carísimo. Todo parecía perfecto. Yo sentía que con solo entrar iba a ensuciar el lugar. Ella se acercó y me habló serio, como si quisiera que yo lo entendiera de verdad. Samuel, escucha. La educación no es solo para algunos. Tú eres inteligente. Tú lees por gusto, y eso no lo hace cualquiera. Yo tragué saliva. Pero, ¿cómo? Ella respiró hondo. Y entonces dijo la frase que me cambió la vida. Ya te inscribí. Yo me quedé en silencio. Sentí que el mundo se detenía. ¿Qué? Te inscribí, Samuel. Desde hoy eres estudiante de este colegio. Mi garganta se cerró. Sentí una mezcla de miedo y emoción, como si me estuvieran lanzando a un lugar demasiado alto. Yo no sabía si quería llorar o correr. Pero, yo no tengo dinero. Ella me miró fijamente. Eso no es tu problema. Yo me encargo. Yo no entendía. No entendía por qué alguien haría todo eso por mí. Me quedé mirando el edificio enorme, las mochilas nuevas de los otros estudiantes, los uniformes impecables, las sonrisas limpias. Y pensé: yo no pertenezco aquí. Pero ella puso su mano en mi hombro y dijo: sí perteneces. Y un día lo vas a creer también.
Yo entré caminando despacio, como si cada paso fuera un riesgo. Y aunque por fuera trataba de verme fuerte, por dentro estaba temblando. Porque por primera vez en mi vida, yo no estaba sobreviviendo. Yo estaba empezando a vivir. A los 15 años ya tenía un hábito que se volvió mi refugio más grande. Escribir. La profesora me había regalado un cuaderno especial, uno de tapa dura. Me dijo: Samuel, si te gusta leer, entonces también tienes algo que decir. Yo no sabía qué decirle. Pero esa noche, abrí el cuaderno. Y escribí. Escribí como si el papel fuera el único lugar donde podía respirar. Escribí sobre la calle, sobre el miedo, sobre la soledad, pero también sobre la esperanza, aunque me diera vergüenza admitir que aún existía dentro de mí. Y un día ella me habló de un concurso. Hay un concurso de cuentos infantiles. Quiero que participes. Yo me reí nervioso. Profe, ¿yo? ¿Un cuento infantil? Ella me miró como si fuera obvio. Sí. Porque los niños necesitan historias, y tú sabes lo que es sufrir. Eso te hace escribir con verdad. Yo no estaba seguro. Pero ella insistió. Me ayudó a corregir. Me enseñó a ordenar ideas. A pulir frases. A darles vida a los personajes. Durante semanas escribí y reescribí, con miedo de que fuera ridículo, con miedo de que me humillaran si alguien lo leía. Pero lo entregué. Y el día que anunciaron los resultados, yo estaba sentado en el auditorio, escuchando nombres que no reconocía, esperando que todo terminara rápido. Hasta que escuché. Primer lugar. Samuel. No entendí al principio. Sentí como si me hubieran golpeado. Me quedé quieto. Y cuando todos empezaron a aplaudir, yo no pude moverme. La profesora me miraba desde una esquina. Y estaba sonriendo. Sonriendo como si su corazón estuviera lleno. Yo subí al escenario temblando. Tomé el diploma con manos frías. Y cuando me pusieron la medalla, sentí algo que nunca había sentido. Orgullo. No orgullo falso. Orgullo real. De ese que te dice, sí, vales. Sí, puedes. Ese día, cuando llegué a casa, me encerré en mi cuarto y lloré. No porque estuviera triste, sino porque por primera vez en mi vida, el mundo me estaba dando algo distinto al dolor. Me estaba dando una oportunidad. Y yo no quería desperdiciarla. El tiempo pasó rápido. Yo seguí leyendo como si mi vida dependiera de eso, porque dependía. Los libros eran mi hogar. Las historias eran mi familia. Empecé a escribir más. Ya no solo cuentos. Escribía poemas. Relatos. Ideas para libros. Pequeñas historias para niños que hablaban de valentía, de esperanza, de segundas oportunidades. Yo quería que otros niños sintieran lo que yo nunca sentí, que alguien los entendía. Y cuando cumplí 16 años, me gradué. Me gradué con honores. Recuerdo el día de la ceremonia como si fuera un sueño. Yo estaba en el escenario, con toga y birrete, escuchando mi nombre mientras el auditorio aplaudía. Había gente tomando fotos, familias sonriendo, madres abrazando a sus hijos. Y por un segundo, una parte de mí se sintió vacía. Porque yo no tenía una familia tradicional. Yo no tenía a nadie esperándome desde pequeño. Pero entonces miré al público. Y la vi. La profesora. Sentada en primera fila. Con lágrimas en los ojos. Aplaudiendo como si yo fuera su mayor orgullo. Y en ese momento lo entendí. Ella era mi familia. No por sangre. Por amor. Por elección. Por bondad. Por salvarme. Cuando bajé del escenario, ella se levantó y me abrazó. Yo me quedé quieto al principio, porque todavía me costaba recibir cariño. Pero luego la abracé con fuerza. Como si mi vida entera estuviera agradeciéndole. Ella me susurró. Lo lograste, Samuel, lo lograste. Y yo, con la voz quebrada, le respondí. No, nosotros lo logramos. Porque la verdad era esa.
Si ella no hubiera aparecido aquella tarde frente a la casa abandonada, yo tal vez estaría muerto. O perdido. O convertido en alguien lleno de rabia. Pero ella fue un ángel en mi vida. No porque fuera perfecta, sino porque hizo lo que casi nadie hace. Miró a un niño sucio y roto, y vio un futuro. Después de mi graduación, empecé a trabajar en mis primeros libros. Ya no era solo un sueño. Era un plan. Era mi camino. Yo quería contar historias para niños, pero también quería contar la verdad, que incluso los que nacen en la oscuridad pueden encontrar luz. Y a veces, cuando me siento frente a mi escritorio, ese que ella me compró, y abro un cuaderno nuevo, pienso en aquel niño de 11 años, con hambre, temblando bajo la lluvia. Y me pregunto, ¿cómo fue que sobreviví? Y siempre llego a la misma respuesta. Sobreviví porque un día, alguien me miró. Y no vio basura. Vio un ser humano. Después de mi graduación, yo pensé que la vida se iba a detener. Como si ese logro hubiera sido el final del camino, como si ya no hubiera nada más para alguien como yo. Pero la profesora nunca pensó así. Ella siempre miraba más lejos que yo. Una tarde, mientras yo estaba en mi cuarto escribiendo, ella tocó la puerta suavemente y entró con unos papeles en la mano. Samuel, dijo, necesito que te sientes. Yo me asusté. Siempre que alguien decía eso, en mi cabeza significaba problemas. Significaba castigo. Significaba que algo malo iba a pasar. Pero ella solo sonrió y me mostró los documentos. Te inscribí a la universidad. Sentí que se me apagó el aire. ¿Qué? Vas a estudiar literatura. Yo la miré como si estuviera hablando de otro mundo. Universidad. Esa palabra para mí era como decir palacio o castillo. Algo que solo existía en películas, no en mi vida. Profe, eso es demasiado. Yo no. Samuel, me interrumpió con calma. Tú sí. Tú puedes. Y tú lo mereces. Yo bajé la mirada. No sabía cómo aceptar cosas buenas sin sentir culpa. ¿Y si fallo? Ella se acercó y me puso la mano en el hombro. Entonces te levantas. Igual que siempre. Yo no respondí. Pero por dentro sentí que algo ardía, una emoción rara, una mezcla de miedo y felicidad. Porque yo quería estudiar. Yo quería aprender. Yo quería escribir. Y ella me estaba abriendo una puerta que yo ni siquiera sabía que existía. La universidad fue dura. No por las materias, sino por mí mismo. A veces me sentía un impostor. Caminaba por los pasillos viendo a los otros estudiantes con sus familias, sus carros, sus vidas organizadas, y yo me preguntaba qué hacía ahí. Pero luego entraba a las clases de literatura. Y era como respirar. Leí autores que nunca había conocido. Descubrí poemas que parecían escritos con mi propia tristeza. Me enamoré de las palabras más profundamente que nunca. Y seguí escribiendo. De noche, cuando todos dormían, yo me quedaba despierto frente a mi computador o con mis cuadernos. Escribía cuentos, capítulos, ideas. Hasta que un día terminé un manuscrito completo. Mi primer libro. Era una historia para niños, pero tenía algo escondido entre líneas, el mensaje de que incluso los que han sido abandonados pueden encontrar amor. Cuando lo tuve listo, me temblaban las manos. Yo pensaba, nadie va a querer leer esto. Pero la profesora lo leyó. Lo leyó completo. Y cuando terminó, se quedó en silencio. Yo estaba parado frente a ella como si estuviera esperando un juicio. Entonces levantó la mirada, con los ojos brillosos. Samuel, esto es hermoso. Yo tragué saliva. ¿De verdad? Ella asintió. No solo es bueno, es necesario. Ese día sentí que el pecho se me iba a romper. Porque yo había pasado años pensando que mi vida no valía nada. Y ahora alguien me decía que mi historia podía servirle a otros. Meses después, con esfuerzo, con correcciones, con puertas que se abrían y otras que se cerraban, logré publicarlo. Cuando vi mi nombre impreso en la portada por primera vez, me quedé mirando el libro como si fuera irreal. Mis manos temblaban.
Lo toqué despacio. Y pensé en la basura. En el frío. En la casa abandonada. En el hambre. En el niño que yo fui. Y no pude evitar llorar. Esa noche llegué a casa con una copia del libro en mis manos. La profesora estaba en la sala leyendo, como siempre. Me acerqué despacio y puse el libro sobre la mesa. Ella lo miró. Leyó mi nombre. Y sus ojos se abrieron como si el mundo se hubiera detenido. Samuel. Yo no sabía qué decir. Las palabras se me atoraron. Pero al final lo dije con la voz quebrada. Profe, esto es suyo también. Ella lo tomó con cuidado, como si fuera algo sagrado. No. Samuel, esto es tuyo. Yo negué con la cabeza. No, si usted no me hubiera encontrado, yo no estaría aquí. Usted me dio una casa, me dio comida, me dio educación, me dio dignidad. Me salvó la vida. La garganta se me cerró. Sentí que me ardían los ojos. Gracias, por no dejarme morir. Ella se quedó mirándome, y vi cómo su rostro cambiaba. Como si estuviera luchando con algo dentro de ella. Entonces se levantó, caminó hacia mí, y me abrazó. Y yo me dejé abrazar. Ya no como un niño desconfiado. Sino como un hijo. Ella respiró profundo, como si fuera a decir algo que llevaba guardado años. Y por fin lo dijo. Samuel, tú no sabes cuánto significas para mí. Yo me separé un poco para mirarla. Ella tenía los ojos llenos de lágrimas. Yo nunca tuve hijos, continuó. Mi esposo murió en un accidente cuando éramos muy jóvenes. Me quedé quieto. Nunca me había contado eso. Yo lo amaba mucho, dijo, tragando saliva. Después de eso no tuve valor de volver a casarme. Sentí que si lo hacía, lo traicionaba, y también tuve miedo de volver a perder a alguien. Sus manos temblaban un poco. Yo no sabía qué decir. Entonces ella me tomó el rostro con suavidad y me miró como una madre mira a su hijo. Samuel, tú eres el hijo que nunca tuve. Esas palabras me atravesaron como un rayo. Yo sentí que el pecho me dolía. Que algo se desbordaba dentro de mí. Y sin darme cuenta, lloré. Lloré como no lloraba desde que era pequeño. Porque toda mi vida había querido escuchar algo así. Toda mi vida había querido pertenecer. Yo la abracé fuerte, como si mi cuerpo entero quisiera decirle lo que mi voz no podía. Y entre lágrimas le susurré. Entonces, usted es la mamá que yo nunca tuve. Ella soltó un sollozo, y me apretó con más fuerza. Y en ese momento entendí que no todo el amor viene de la sangre. A veces el amor llega tarde. Pero llega para salvarte. Tenía 24 años cuando el mundo volvió a romperse. Creí que ya había sufrido suficiente, creí que la vida por fin me estaba dando descanso. Pero no. La vida a veces te da amor solo para después probarte si eres capaz de vivir sin él. Mi madre, mi profesora, enfermó. Una enfermedad terminal. La vi apagarse lentamente, igual que una vela cuando el viento insiste. Yo trataba de ser fuerte frente a ella, pero cuando me quedaba solo en mi cuarto, lloraba en silencio como aquel niño de 11 años que no tenía a nadie. La acompañé hasta el final. Y cuando se fue, sentí que me arrancaban el corazón. Después del funeral me entregaron su testamento. Me dejó la casa. Me dejó un fideicomiso en el banco. Me dejó todo lo que tenía. Pero lo que más me dolió y a la vez me salvó, fue la carta. La carta que escribió para mí. La abrí con las manos temblando, y mientras la leía, el mundo desapareció. ¿Carta? Mi querido Samuel. Si estás leyendo esto, significa que ya no estoy contigo, y solo esa idea me duele más de lo que puedo explicar. Perdóname por irme, créeme que si pudiera quedarme a tu lado un día más, lo haría. Te escribo porque hay cosas que nunca te dije en voz alta. Recuerdo perfectamente el día en que te vi por primera vez. Estabas sentado frente a una casa abandonada, sucio, delgado, con la mirada cansada, pero tenías un libro en las manos. Y en medio de toda esa tristeza, tus ojos estaban vivos. No vi a un niño de la calle. Vi a un niño inteligente. Vi a un niño valiente.
Vi a un niño que estaba luchando por seguir siendo humano en un mundo que le había enseñado a sobrevivir como si no valiera nada. En ese instante sentí algo que nunca había sentido desde que perdí a mi esposo, sentí que aún había una razón para vivir. Yo no te adopté con papeles, Samuel, te adopté con el corazón. Y desde ese día, cada paso que diste fue también mi alegría. Gracias por llegar a mi vida. Gracias por dejarme ser tu hogar. Gracias por llamarme mamá. Si alguna vez dudas de ti, recuerda esto, tú naciste para brillar. No porque el mundo te lo haya puesto fácil, sino porque, aun con todo en contra, decidiste no rendirte. Todo lo que dejo es tuyo, porque tú eres mi legado. No vivas con culpa. Vive con propósito. Y cuando mires al cielo, no me busques en las estrellas, búscame en ti, porque yo voy a vivir en cada palabra que escribas. Con todo el amor que una madre puede tener. Tu mamá. Cuando terminé de leer, no pude respirar. Me llevé la carta al pecho y lloré tanto que pensé que me iba a romper en pedazos. Porque me di cuenta de que ella no solo me salvó, ella me amó de verdad. Con un amor puro, valiente, decidido. Y desde ese día, cada logro mío tuvo un vacío al lado. El lugar donde ella debía estar. A los 28 años conocí a Alix. Una mujer maravillosa. No llegó a rescatarme, llegó a caminar conmigo. Me enseñó que no tenía que vivir solo con recuerdos. Que podía construir algo nuevo sin traicionar el pasado. Me casé con ella y por primera vez entendí lo que era un hogar completo. Con Alix tuve una familia preciosa. Risas en la mesa. Abrazos sin miedo. Niños corriendo por la casa. Una vida que antes me parecía imposible. Con los años me convertí en un escritor reconocido. Mis libros se vendían. Me invitaban a entrevistas. A conferencias. A ferias del libro. La gente me decía que mis historias les habían cambiado la vida. Pero yo sabía la verdad. Yo solo estaba escribiendo la vida que ella me ayudó a salvar. Hoy tengo 40 años. Y cada cierto tiempo voy a su tumba. Llevo flores, me siento cerca, y hablo como si ella pudiera escucharme. Le cuento todo. Le cuento que el niño que una vez buscó comida en la basura ahora escribe libros que llegan a miles de hogares. Le cuento que me casé con una mujer que me ama. Le cuento que tengo una familia. Le cuento que su casa sigue siendo un lugar lleno de vida. Y siempre termino diciendo lo mismo, con la voz baja, mirando su nombre grabado en la piedra. Mamá, mira lo que logramos. Porque aunque ella ya no esté aquí, ella sigue siendo parte de cada triunfo. Y lo será siempre. Porque algunas personas no se van del todo. Algunas personas se convierten en raíz. Y ella fue la raíz de todo lo que soy.